Bienvenidos de nuevo a otro episodio de ¿Qué onda, prof? Hola, Walter. ¿Qué pasó ahí, Martín? Queríamos un poco de agua detrás de las orejas. Deberías estar sentado debajo de la ducha. Esperemos debajo de las orejas. Atrás de las orejas. Bueno, este es un tema interesante con el que nos vas a ilustrar. Bueno, verás, Martín, tenemos muchas preguntas. Y recuerda que hablamos sobre mi historia y cómo cambié de evolucionista a creacionista. Y siempre he contado la historia que escribí estas preguntas en la pizarra. Sí. Y luego alguien se puso en contacto conmigo y dijo que quería las preguntas. Y dije yo, ¿quiere las preguntas? Eso fue hace 36 años. ¿Cuáles eran las preguntas? Por supuesto que tengo más o menos una idea de lo que hablamos sobre lo que creo tan revuelo en ese entonces. Y luego me dijo que está escribiendo un libro y que quiere incorporar las 10 preguntas. Que si puedo mandárselas, por favor. Así que me obligó a ir a sentarme y pensar, ¿cuándo fue exactamente que hablamos sobre ese día? Y no puedo garantizar que sea exactamente igual, pero es más o menos de lo que hablamos, principalmente sobre el aspecto genético más que los otros aspectos, pero surgieron. Así que creo que es un reflejo bastante preciso de lo que sucedió ese día. Bueno, en cualquier caso, estos 10 que tienes ahora son suficientes para desacreditar todo. Bueno, no diría que vamos a crear un maremoto, pero con suerte harán que la gente piense. Y de eso se trata, ¿correcto? Creo que es importante, porque ¿sabes qué? ¿Dónde comienza? Si se quita la narración de la creación, y si la quitas, ¿por qué quieres estudiar el resto de la Biblia? Es obsoleto. Continuamente decimos que el mensaje de los 3 ángeles tienen que ser proclamados. Y una de las primeras cosas en el mensaje de los 3 ángeles es adorar a Dios, quien hizo exactamente, el Creador. Así que esto es importante. Así que pidamos, rogamos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque podemos hablar sobre esta hermosa creación tuya. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, ilumines las palabras, todos los que miran y escuchen esto en el nombre de Jesús, amén. Bueno, Martín, otra cosa que aparece constantemente estos días es que tenemos que seguir la ciencia. Sí. ¿Y qué dice la ciencia? Todos estos nombres y todas estas cosas vienen a la mente cuando tenemos que seguir la ciencia. Y entonces las iglesias se suben al carro y dicen, tenemos que seguir la ciencia. Dijeron incluso las iglesias. Así que en realidad ponen la ciencia por encima de Dios. Porque a veces, bueno, la mayoría de las veces Dios dice algo y la ciencia dice lo contrario. Y a veces dicen que confiamos en revistas y me vino a la mente, ¿cuántos miles, literalmente miles, sobre miles de publicaciones hay en revistas revisadas por pares sobre la evolución? Así que si queremos seguir la ciencia, tenemos que tirar la Biblia. Si se trata de eso, ¿correcto? Y es decir, si se trata de otros temas, ¿con qué frecuencia la ciencia ha demostrado ser exactamente lo contrario de la realidad? ¿Ves? Esa es la ciencia de la que la Biblia llama ciencia. Disque ciencia. Sí, falsamente llamada ciencia. Sí, ok, muy bien. Así que vamos a ver si podemos repasar esos 10 puntos. Y puede llevar un tiempo. Tal vez no tarde tanto, ya veremos. Tocaremos el oído. Así que vamos a hablar sobre la creación. Y supongo que todos miran esa imagen en el fondo y se da cuenta que es una de las fotos de Henry Stover. Sí. Y también es parte de la película de la creación y la
aventura del prof que se transmitió. Sí, pero ahora está en un ¿qué onda, prof? Con una configuración diferente. Lo siento, Henry, solo estoy tomando tu lugar por un tiempo, de este lado. Ok, muy bien. Vamos a hablar de la creación. Así que la Biblia habla del principio. En el principio. Y sabes, Martin, ese es el meollo de toda la historia. Si esa historia en la Biblia está mal, entonces, ¿qué es el punto de la cruz? No hay punto. No tiene sentido. Porque la evolución argumenta que la muerte fue el medio por el cual obtuvimos la mejora a través de la selección natural, la supervivencia de los más aptos en detrimento de los no aptos. Así que finalmente la muerte fue el proceso que condujo a todas las variedades que tenemos hoy. Y la Biblia dice claramente que la muerte es la consecuencia del pecado. Y el pecado solo se puede cometer por la criatura moral que viene al final del relato de la creación. Así que, ¿sabes qué? Al principio, como acabas de mencionar, ya lo descreditaste. Sí, ya lo descreditamos. ¿Por qué? Si no hubiera pecado, no habría ninguna muerte. Así que Adán y Eva habrían vivido para siempre. Sí. Así que, ¿en dónde encaja la evolución? ¿Y qué tal la cruz? ¿Por qué Jesús moriría para dar vida eterna? Y dar vida para atrás, si no fuera así en el principio. No tiene sentido científico. No tiene sentido religioso. Y es por eso que la evolución teísta es un nombre inapropiado. Es un compromiso de irrelevancia, porque niega la expiación por completo. Sí. Así que si quieres pensar en largos periodos de creación, es mejor que seas ateo. Si no hay manera que puedes encajar a Dios en eso también. Bueno, así que en el principio, Martín, la Biblia dice que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Y habló y se mantuvo firme. Ahora, ¿es un mito? Y por lo tanto, tenemos que poner la religión en el ámbito de la mitología también. Ahí es donde nos dirigimos, si ese es el caso. Éxodo capítulo 20, versículo 11, 6 días el Señor creó, hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Esto viene al final del cuarto mandamiento. Por lo que el cuarto mandamiento es realmente fundamental. No hay otro mandamiento que todo puede colgar sobre sí. Ok, entonces si la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de cosas que no se ven, no estaba ahí cuando se hizo, creó, no lo vi. De hecho, Adán no estaba ahí cuando fue creado, solo despertó y estaba ahí, ¿correcto? Sí. Entonces la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. Y sin fe es imposible agradarle. Y ahí está, en el cuarto mandamiento. Y se te dice que honres el cuarto mandamiento, tener una relación con Dios, pasar tiempo con Dios, porque eso es lo que requiere una relación. ¿Por qué? Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y descansó el séptimo día, punto. ¿Puedo poner algo, injertar algo aquí? Sí. No hay nada mencionado de una luna aquí. Está siendo travieso, Martín. La luna está ahí, pero en el cuarto día. Pero, ¿por qué dice que en esta dice que el sexto día, pero el séptimo día descansó? Pero no dice que el séptimo día subió la luna. Ok, muy bien, está bien. Pero dejemos eso para otro tema. Te pusiste un poquito acelerado con esto. Pero la primera semana es una semana
que Dios puso en lugar y es el modelo para todas las semanas subsiguientes. Eso es, punto. Nunca cambia desde la creación, correcto. Y si el sábado alguna vez se hubiera perdido, hubo un milagro en el desierto. Durante 6 días la maná cayó. Y el séptimo día, aleluya, no hubo maná. El sexto día duró 2 veces. Y por cierto, eso tampoco estuvo sujeto a la luna, porque entonces hubiera sido un escenario aterrador. ¿Ves? Eso es lo que digo. En realidad es lógico si solo lees, correcto. Y si alguna vez debería haberse perdido, fue reiterado en el sepulcro, porque descansaron según el mandamiento. El día sábado. Y muy temprano, el primer día de la semana, fueron y tomaron especies aromáticas y ungüentos para ungir el cuerpo de Cristo. Y había resucitado, ¿correcto? Por lo que el calendario juliano estaba en su lugar entonces. Eso se cambió al calendario gregoriano, porque he aquí, los césares querían tener su sello, ¿correcto? Y el César actual quería ser el Papa y él quería tener su estampa, por lo que los jesuitas lo movieron 10 días, pero no cambiaron el ciclo de la semana. Ha sido el mismo, desde la creación hasta hoy. Por lo que es fundamental, si el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el séptimo día, si realmente lo hizo en 6 días, entonces la evolución es el contraargumento para este relato. Exactamente. Entonces el opositor a Dios trajo una narración que se opone a la creación. Esto es parte de la gran controversia. Eso es. Y no es interesante que la gran controversia, el gran conflicto, con respecto a este tema, comenzó en 1844. Porque Charles Darwin escribió su primer borrador del origen de las especies en 1844 y lo envió como comentario. Por lo que todo encaja en esta imagen de una gran batalla ideológica de los últimos tiempos. Ahora, Martín, cuando yo como evolucionista me enfrenté a esto, a la historia de 6 días, ¿puedes imaginar mis pensamientos? Sí, bueno, sigue siendo lo mismo con cualquier que todavía tenga la misma mentalidad. Pensé a mí mismo. Le dije al hombre que me dijo esto: oh, eres un campesino ignorante, ¿qué te pasa? Exactamente, esa es la cosa. El mundo te dice que si realmente crees en la narración bíblica, eres estúpido. Sí, en realidad eres un estúpido, eres un tonto. Y recuerdo que él me trajo estos libros. Todos eran libros de la creación y los leí. Y por supuesto, estaba acostumbrado a destrozar estas cosas con los estudiantes de la universidad, porque teníamos a los creacionistas que venían a visitarnos y nos complacíamos en destrozarlos y ridiculizarlos, lo que estaban diciendo. Y finalmente se frustró tanto conmigo y dijo: no tengo ningún problema con evolución, tú tienes un problema, tú resuélvelo. ¿Recuerda esa historia? Sí, sí. Así que la pelota estaba básicamente en mi cancha. El sábado también estaba allí. Viste eso por ti mismo, tampoco tengo un problema con él. Entonces, ¿cómo puedes guardar el sábado en reconocimiento de millones de años de evolución? Es ridículo. A menos que lo resuelvas ahora, no voy a cortar mi historia porque la hemos contado muchas veces. Pero vamos a ver lo que sucedió ese fatídico día, cuando por yo la primera vez realmente reflexioné sobre la pantalla, con todos esos profesores sentados ahí, todos los estudiantes de posgrado ahí, ese grupo de expertos, esa clase de grupo de discusión, de evolución. Y el resultado fue una pandemonia. Ira, como nunca has visto. Como si un grupo de avispas hubiera entrado en el salón y dolió y picó a todos. Es una pena que no había cámaras,
que pudiera haber grabado esto. Hubiera sido interesante porque uno de mis colegas literalmente estaba echando espuma de la boca. De ira, estaba rojo como la sangre. Y me estaban insultando. Ahora, eso realmente me causó gran impresión. ¿Por qué? ¿Qué había dicho? Solo hice preguntas. En ese momento, ni siquiera tenía las respuestas. ¿Sabes a qué me refiero? Lleva tiempo, lleva años estudiarlo, pero solo pregunté, hice preguntas. Y se desató el pandemonio. Así que pensé, ¿sabes? Esto es más profundo de lo que pienso. Hay algo aquí sucediendo. Es digno de estudiar. Exactamente. Génesis capítulo 6, versículo 17. He aquí, incluso yo traeré una inundación de aguas sobre la tierra para destruir toda la carne, donde hay aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que está en la tierra morirá. Ahora es interesante si lees ese verso, Martín. Todo lo que está en la tierra morirá. Ahora llamó a la tierra seca tierra. Así que todo en la tierra murió. Eso no significa que todo en las aguas murió. Así que tantas criaturas en la catástrofe murieron. Incluso en el mundo marino, por supuesto. Especialmente si vas a verter el ambiente marino sobre la tierra, vas a tener un montón de catástrofes. Vas a tener mucha muerte. Pero este verso es una contradicción total de la ciencia. ¿Por qué la ciencia no puede permitirse una destrucción universal? Porque entonces tendrías que empezar evolución de nuevo otra vez. Sí, entiendo, sí. Sí, correcto. Así que si en algún momento toda la vida estuvo ahí, entonces una destrucción universal destruyó todo en la tierra y solo lo que sobrevivió estaba en el barco. Tendrías que comenzar el proceso de evolución nuevamente si no crees en el barco. Sí, es como un gran reinicio. Debería funcionar deberías de trabajar para el Foro Económico Mundial. Así, por lo que esto es fascinante, por lo que todo murió, esa oración se encuentra en oposición absoluta a la ciencia revisada por oposición absoluta. Ellos admitirán inundaciones locales, catástrofes locales, pero nunca una catástrofe universal. Así que no vamos a entrar en todos los grandes detalles. Si las personas quieren estudiar eso, pueden ver toda la serie de creación que tenemos. Vamos a ver 10 preguntas y resaltar algunos puntos interesantes para ver hacia dónde vamos. También pueden leer ese libro que escribiste, Conflicto de Génesis. Sí, está en nuestras descargas. Pueden obtenerlo ahí. Así que 10 puntos para reflexionar, Martín. Veamos 10 puntos para reflexionar. Número 1. Si la evolución de la vida comenzó con baja diversidad y la diversidad aumentó con el tiempo, ¿por qué el registro del fósil muestra una mayor diversidad en el pasado y una menor diversidad a medida que avanza el tiempo? Buen punto. Eso es una manera de decir que las cosas están al revés de como deberían ser. Ahora, ¿por qué la evolución de la vida comenzará con una diversidad baja? Bueno, obviamente, Martín, si la evolución es un hecho y en algún lugar por casualidad la vida evoluciona, entonces fue solo en un pequeño lugar. Sí, exactamente. Y a partir de eso, durante millones de años, la diversidad debe haber aumentado. Si el escenario incluso contiene agua. Por lo que debes esperar que la baja diversidad se vuelva cada vez más y más y más. ¿Por qué se debe volver más y más? Porque tienen muchas cosas hoy en día. Entonces, para que un pequeño comienzo a muchos, eso debe de reflejarse en el registro fósil. Una teoría
Es lo que la evolución te dice que se supone que sucede. Exactamente lo contrario encontramos en el registro fósil. Una diversidad masiva y una menor diversidad hoy. Eso es lo contrario de lo que esperarías. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Y por qué la diversidad es mucho mayor en el pasado que es hoy en día? Por ejemplo, una varia generación de reptiles, una gran categoría de animales, se ha ido. Solo está en el registro fósil. Y esto es muy interesante. Ahora no quiero entrar en demasiados detalles, demasiado controversia, sí, cierto. Pero si tomamos las vértebras hoy, entonces tienes las vértebras marinas, los peces, luego tienes los primeros terrestres, a mitad de cambio entre ellos dicen los anfibios, luego tienes los reptiles y luego tienes los mamíferos. Ahora, en tiempos pasados había otra categoría, los reptiles parecían mamíferos y se han ido. Y luego, por supuesto, en cada categoría había una gran diversidad que no tenemos hoy. Por lo que se ha reducido. Así que pregunta, ¿por qué muestra esta secuencia inversa, reversa? La siguiente pregunta que tenemos es si la evolución de la necesidad debería progresar de criaturas pequeñas a criaturas grandes con el tiempo. ¿Por qué el registro fósil muestra lo contrario? ¿Acaso no es una pregunta interesante? Por supuesto. Ahora, expliquemos esto. Explicamos que había un científico que su nombre era Carroll y básicamente hizo una ley, la ley de Carroll, que establece que la evolución siempre progresa de pequeño a grande. Obviamente, si vas a tener la oportunidad de desarrollar la vida en una pequeña piscina de lodo, será una criatura unicelular así de pequeña. No esperas que la piscina de lodo produzca un elefante. Exactamente, eso es grande. Así que vas a pasar de pequeños a criaturas unicelulares, luego a criaturas multicelulares, luego a criaturas con diferentes capas y capas corporales, y finalmente llegarás a donde estamos hoy. Eso hace, de acuerdo con esa lógica, sentido. Originalmente había una celda, luego una pequeña bola de células. Esa pequeña bola se desarrolló una muesca, esa muesca finalmente se convirtió en tu tripa, se convirtió en un tubo a través de ti, luego desarrolló la columna vertebral, cordial, y luego tienes las vértebras, y esto toma millones y millones de años hasta que tienes la primera pequeña criatura del tamaño de un Minnie Mouse. Y luego tal vez tenía zapatos rosados, no lo sé. Tremendos. Y luego se fue haciendo más y más grande hasta que finalmente tienes grandes animales, ¿correcto? Así que, ¿por qué es que en vez de ver una secuencia en los puños viejos de fósiles de solamente criaturas pequeñas a criaturas muy grandes, ¿por qué no? ¿Por qué vemos básicamente todo ahí desde el principio y todo mucho más grande de lo que es hoy, y luego se vuelve progresivamente más pequeño? Es lo contrario de lo que debes esperar. Aún así, no es evolución, porque es devolución. Sí, es devolución del diablo. Ahora, hay una página web donde un artista trató de capturar esto de la manera más realista posible según la ciencia, solo para mostrar cuáles eran las diferencias de tamaño. Y aquí está el sitio web, se llama boardpanda.com, y tiene 37 comparaciones de los tamaños de ancestros de animales prehistóricos y sus parientes modernos. Esta es una entrevista de Roman Yukitel con el artista, y acabo de tomar algunas de las imágenes de su página web solo con fines educativos, solo para mostrar lo que la ciencia realmente dice acerca de las diferencias de tamaño. Solo he tomado algunos, no estoy tomando 37.
Así que echemos un vistazo a algunos de ellos. Hay una comparación de tamaño del perezoso. Ahora ahí está el perezoso gigante prehistórico. Y ese es el tamaño del actual perezoso. ¿Acaso hay una diferencia de tamaño? Sí, una pequeña. Sí, hay una diferencia de tamaño. Ahora, obviamente, cuando encuentras un fósil de un perezoso gigante que es así de grande, entonces te dices, esa era un mundo diferente. ¿Qué está pasando ahí? Ahora, puedes tomar cualquier cosa, el mundo insecto, y Bélulos tenían alas de 2 pies. Vienen rugiendo, no cabían entre nosotros. No quiero saber sobre arañas, cucarachas eran así de grande. Ni siquiera me digas de una araña, porque las arañas y esas cosas pensarían que tú eres un bocado sabroso. Tremendo, qué risa. Ok, este amigo mío tiene aracnofobia. Sí, están chiquitas, sí. Ok, muy bien. Así que eso fue la diferencia de tamaño. Lo que es interesante, que imaginarías que criaturas como esta, de este gran tamaño, suenan muy prehistóricas y pertenece a la era de dinosaurios. Ni siquiera voy a mostrar los dinosaurios, pero esto es la era de los dinosaurios. Y es hace millones de años. ¿Sabes, Martín, que encontraron pieles intactas de perezosos gigantes en cuevas en América del Sur, que todavía estaban intactas? Algún granjero las puso en exposición en sus lugares de vivienda. Martín, ¿cuántos millones de años pueden estar estas cosas en el pasado si las pieles todavía están intactas? Es imposible. Aún así, si estuvieran congeladas, porque según su narrativa no podría haber permanecido igual durante millones de años. Sí, siempre habría cambiado. Ok, echemos un vistazo al wombat. Este es el fósil, el prehistórico, el tamaño que tendría en comparación con el wombat actual. ¿Al caso es evolución o devolución? Completamente devolución. Es deterioro o progreso en tamaño. Definitivamente no progreso en tamaño, porque es regresión. Sí, es regresión, me refiero. Ok, mira eso. Eso es solo el reino animal. Así que cuando la Biblia habla de los gigantes, sí, y explica qué tan grandes eran sus camas, la gente dice, wow, cuento de hadas. Y luego representan a los gigantes como un andratol estúpido y que no sabe nada. Así que imagina, Abraham era casi de la estatura de un ángel aún, hasta la época de Abraham. Pero Martín, esto es fascinante. Así que tal vez la historia en la Biblia no es tan ridícula, ¿verdad? Echemos un vistazo a otro. Ahí está un león. Y este es el prehistórico. Está doble del tamaño del actual. Doble del tamaño. Ahora, si vieras un león de ese tamaño, te asustaría, ¿correcto? Sí. Oh, mira el orangután. Sí. Tiene el tamaño, aquí está el tamaño del prehistórico. Si vieras uno así, ¿no dirías que es un gigante? Sí. En comparación con uno totalmente grande, actual, dirías que es un gigante. Así que no solo los animales han deteriorado, pero la humanidad se ha deteriorado, definitivamente. Solo quiero hacer una pregunta. Antes dijiste que no ibas a mencionar nada sobre los dinosaurios. Solo quiero saber. Pregunta, dinosaurios, ¿qué tipo de animal clasificaron? Eran reptiles. Ok, está bien. Y ese mamífero tipo reptil, bien, bueno, permíteme. Cuando tomas un cráneo de un mamífero y lo comparas con el cráneo de un reptil, el foramen en el costado, los agujeros en el costado, lo hacen simple. Son diferentes. Bien, ahora los reptiles parecidos a mamíferos tenían características de ambos. Y hoy no tienes eso. Solo tienes una y solo tienes el otro. Y eran criaturas enormes.
comparable a los dinosaurios, pero también tenían características comparables probablemente a los mamíferos, por lo que eran una mezcla. Ahora, realmente no quería entrar en eso, pero cuando el espíritu de profecía, por ejemplo, habla de especies confundidas, entonces podría imaginar que esa era una forma de amalgamación, fusión. Así que tal vez había tecnología en esos días que nosotros ni siquiera podemos comprender, o simplemente nos estamos acercando donde podemos amalgar varias criaturas. Y sí, esto que estamos viendo que sucede ahora, correcto, es la experimentación y está en curso en el mundo. Pero volvamos a nuestras diferencias de tamaño, solo algunas interesantes. Aquí hay un capibara moderno, que es una criatura riadora, alrededor de este tamaño, Martín. Y ahí está la contraparte en el registro fósil. Parece el tamaño de un hipopótamo, sí. O sea, quiero decir, hay una enorme disminución en el tamaño. O el armadillo, mira eso. O sea, es decir, es una gran diferencia. ¿Y sabes qué? Estaba pensando. Obviamente, la vegetación también tenía que ser más grande. Todo era más grande. Los árboles eran más grandes. Por eso tenemos estos enormes campos de carbón. Por eso tenemos todos los restos, los recursos que tenemos hoy. Les llamamos combustibles fósiles. Por lo que debe de haber bosques gigantes y enormes cantidades de animales. Pero, ¿sabe? Solo oro justo en estos tiempos. El otro día, en Sudáfrica, tuvimos una marea roja masiva. Y miles sobre miles de toneladas de cangrejos se lavaron a las costas. Estoy hablando de miles sobre miles de toneladas. En un mundo caído, imagina un mundo no caído. Ahora, si los océanos no fueron tan profundos como lo son ahora, entonces habrían sido productivos en toda su área. Y gran parte del agua de que tenemos hoy, en realidad estaba bajo el manto de agua subterránea. Así que todo eso ha cambiado. Eso significa que todo el área era productiva, sí. Y habrían sido una gran cantidad de material orgánico. Una cantidad inagotable con la que hoy en día manejamos como combustibles fósiles. Eso es, y es porque obtienen todos estos enormes campos petroleros y todo esto. Exactamente, en el fondo del mar. Pero ese es un tema diferente. Por lo que esta comparación es muy interesante. Este es un caballo moderno comparado con un caballo fósil. Hay un gran tiburón blanco moderno comparado con uno fósil. O sea, me refiero, el gran tiburón blanco sería simplemente un palillo para este tipo. Sí, un megalodón, sí. Así que eso nos dice que algo ha cambiado drásticamente. Martín pregunta, ¿acaso esto está en línea, en consonancia con la teoría de la evolución? ¿O está en línea con la escritura? 100% con la escritura. La evolución, en realidad, habríamos tenido unos más grandes en este momento. Sí, estamos yendo al revés. O tomemos el bisonte. Todos están impresionados con el tamaño del bisonte. Es un juguete en comparación con este compañero. El bisonte prehistórico. O el cocodrilo. La diferencia de tamaño. Este es un cocodrilo completamente desarrollado hoy en día. Y eso es lo que encuentras en el registro fósil. ¡Wow! Ahora, una característica de los reptiles modernos, Martín, es que continúan creciendo a lo largo de su ciclo de vida. Los mamíferos parecen tener un punto de corte. Crecen hasta un cierto tamaño y luego se quedan ahí. Pero no los reptiles. Ellos siguen creciendo. Así que si tomas un dinosaurio y sale de un huevo de este tamaño, lo que significa que cuando sale del huevo es del tamaño de un pollo. Ahora, si ese dinosaurio del tamaño de un pollo creciera con los años y no dejara de crecer, así que si tomas estos cocodrilos
que tenías en el registro fósil, ¿por qué son tan grandes? Bueno, en primer lugar, tenían un ambiente perfecto. Probablemente también tenían una dieta diferente. Probablemente era base de plantas. Hay una conferencia sobre eso, creación para la restauración. Tal vez podemos echar un vistazo a eso en el futuro o poner un enlace. Ahora, simplemente continúan creciendo. Y si la situación fuera idélica, entonces el tamaño habría sido, por supuesto, drásticamente más grande de lo que hay en la actualidad. Y el dinosaurio seguirá creciendo hasta que no tuviera en esta habitación. Así que si tuvieras que llevarlos al arca, ¿tomarías un adulto o tomarías un pequeño, un bebé? Bueno, no, yo tomaría un juvenil. ¿Es problema o no es problema? Bueno, también es más comprensible. El arca, la narrativa del arca, es verdad, es cierta. Bueno, hay muchas páginas web que hablan sobre el arca y cuántos animales entraron en ella. La página web sobre respuestas de Génesis tiene algunas cosas muy buenas ahí. Y vayan y echen un vistazo y compruébenlo por sí mismo. Bueno, evolución dice que el dinosaurio tiene y que se transformó en un pájaro. ¿Cuánto verdad hay en eso? Bueno, eso es un debate muy fascinante. Ahora se basa en algunos registros fósiles donde tienes huellas de las disque plumas. Pero muchos de los mejores científicos, o sea, me refiero, los curadores del Instituto Smithsonian, por ejemplo, ridiculizan eso y dirán que no hay absolutamente ninguna evidencia de que las aves evolucionaron de los dinosaurios. Toda la estructura es diferente. La cola, por ejemplo, de un dinosaurio es una estructura masiva y totalmente desapareció por completo en un pájaro. La estructura, o sea, es totalmente diferente, porque la estructura ósea de un ave es liviana y tiene cavidades y es extraordinariamente fuerte, aunque muy liviana. Sí, toda la fisiología es diferente. Los reptiles tienen pulmones tipo bolsas como nosotros tenemos, mientras que las aves tienen pulmones de flujo continuo. Y los pulmones de las aves están diseñados para observar oxígeno de entrada y de salida. Y hay un intercambio de contracorriente entre la sangre y el flujo de aire. Y eso es porque las aves pueden volar tan tremendamente a altitudes elevadas. Tú estarías con una botella de gas en la cima del monte Everest, resoplando y resoplando, y los gansos harán cuac, 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 cuac sobre ti. Y te preguntarás, ¿cómo hacen eso? Debido a su sistema eficiente. Por lo que toda la fisiología es diferente, la dieta, la anatomía es diferente, toda la estructura del pie es diferente. Y cómo uno podría haber evolucionado de la otra es muy poco probable. Ok, pero hay preguntas que la gente tiene. Pregunta, ¿al caso los dinosaurios entonces cuándo vivieron ellos? Bueno, ¿realmente se extinguieron? Hay mitologías de humanos cohabitando con dinosaurios. Si tomas las piedras de Ikea, por ejemplo, hay dibujos en las piedras de Ikea del sur de América, donde tienes humanos y dinosaurios juntos. Hay historias en las selvas africanas de dinosaurios. Y si les muestras a algunas de estas personas los dibujos de los pueblos indígenas, por ejemplo, en África, de un oso, no lo conocen. Pero si les muestras una imagen de un dinosaurio, ellos sí lo conocen. Así que estaban en el arca. ¿Cuáles son todos los mitos de los dragones? Y si lees algunos de estos mitos, algunos de ellos eran relatos puramente históricos de lo que sucedió. Y describen dinosaurios. Por lo que los dinosaurios probablemente existieron. Y es posible que todavía existen reliquias de ellos en algunas áreas. En gran parte probablemente fueron eliminadas a través de caza. Por ejemplo, si tomas el león, si desentierras
relieves asirios, encuentras imágenes de la casa del león. Y la gente dice, no había leones aquí porque no hay leones aquí hoy día. Sí, entiendo. ¿Por qué no? Porque se extinguieron a través de la caza. Bueno, si puedes tomar el rinoceronte. Era el rinoceronte negro en África. Estaba muy cerca de la extinción. Sí, aquí, así que si dentro de 100 años a partir de hoy, habrías mirado un fósil de eso y probablemente lo habrías retrocedido unos millones de años, correcto. Así que hemos visto las dos primeras preguntas, la secuencia inversa, y nos preguntamos si esto está en línea con la creación o está esto en línea con la evolución. Echamos un vistazo a otras preguntas. Pregunta número 3. La selección natural funciona al eliminar la variancia más débil. Entonces, como un mecanismo que funciona por subtracción, crea más diversidad. Exactamente. Eso es una pregunta muy cargada. Sí, comprendo, entiendo. Porque si tienes dos para elegir y los sometes a la presión ambiental, y uno es más apto, más fuerte que el otro para encajar en esa circunstancia ambiental particular, entonces el uno sobrevive y el otro se extingue. Esa es la resta. Comienzas con 2, terminas con 1. Así que entonces, ¿cómo funciona un mecanismo que funciona por resta? Funciona a través de la multiplicación, exactamente. Así que tendrías que duplicar esto en miles de áreas, pero la vida simplemente no funciona así. La oportunidad evolucionara aquí. Entonces tendrías que postular que la oportunidad ocurrió en miles de lugares para que aún puedas tener diversidad. Así que ese es un punto interesante. Estás trabajando con un mecanismo de subtracción para crear un aumento que no es la cosa más lógica que hacer, pero volveremos a eso un poco más adelante. Otra pregunta que surge es por qué el gran archivador del Biamo aparece simultáneamente en el registro fósil. El fósil más viejo, el registro más antiguo, es decir, en la exploración del Cámbrico, cuando se supone que evolucionaron secuencialmente. Ahora, solo piensa en eso. Se nos dice a través de la evolución que la vida evolucionó y luego, durante millones de años, cambió. Ahora, un phyla es una categoría enorme de animales. Y hay solo un número de filo limitado en el planeta. Luego, posteriormente, divides el archivador en subcategorías. Como si pertenecieras a los mamíferos. Eres un mamífero. Pero perteneces al archivador Chordata, que no solo incluye todo lo que tiene una columna vertebral huesuda como nosotros. También los pescados tienen una columna vertebral, un reptil lo tiene, una rana lo tiene. Todos encajan en los archivadores básicos, sino que también incluye muchos de los organismos marinos, que en realidad no tienen columna vertebral, sino como una varilla, una corda en la parte posterior de su sistema. Por lo que todas estas criaturas juntas, ya sean vertebrados, que es solo una subcategoría de los cordados, por lo que los datos básicos es un grupo masivo llamado phylum. Otro phylum que tendría sería molusca, los moluscos. Eso incluye cada caracol que camina sobre la tierra, cada babosa que está en el mar. Todos los organismos con caparazón, todos son moluscos. Incluso incluyen los calamares y el pulpo. Así que tienes una variedad tan tremenda dentro de un phylum. El phylum es una categoría enorme de animales. Y luego tienes los animales con patas articuladas. Aquellos con un exoesqueleto en lugar de un endoesqueleto. Esos serían los insectos. Esos serían los cangrejos. Eso sería
cualquier cosa que tenga patas articuladas, etcétera. Así que esa es otra gran categoría de animales. Ahora, seguramente, Martín, si la evolución tiene razón, y la vida comenzó como una sola célula, y luego evolucionó en diferentes organismos, y finalmente tenías una gota de las células, y luego la estructura desarrollada, se desarrolló diferencias como los moluscos y los cordados, o los otrópodos, los animales con patas articuladas, perdón, o cualquier de esas enormes categorías de criaturas, deben tomar millones y millones y millones de años. ¿Qué si les dijera que todos estaban ahí desde el principio? ¿Te sorprendería eso fuera de tus casillas? Bueno, ciertamente te sorprendía fuera de tu asiento. Ahora, ¿al caso los científicos saben esto? Llegaremos a eso. La respuesta es sí. Así que, esta es una gran pregunta. ¿Cómo es posible, si la evolución es cierta, que todos los archivadores Phylum ya aparecen juntos en las rocas más antiguas que contienen fósiles? Juntas, simplemente así, juntas, todas. Sí, así que, si ellos dicen, por ejemplo, este fósil tiene 20 millones de años, pero en ese mismo periodo están todos estos otros, incluso podrían tener una fecha anterior de 20 millones. Sí, el cambio tiene 600 millones. Sí, así que no tiene sentido entonces que todo tiene que haber una transición, un periodo de transición, ¿correcto? Ok, la otra pregunta es, ¿por qué tenemos que postular un equilibrio puntuado para explicar la falta de intermediarios de los fósiles, cuando el gradualismo es la única explicación plausible para el registro fósil evolutivo? Ahora, déjame explicar en términos sencillos. Equilibrio puntuado versus gradualismo. Ahora, el gradualismo es básicamente darwinianismo. Darwin postuló que un tipo evoluciona gradualmente a otro tipo durante un largo periodo de tiempo. Esa es la única forma plausible para explicar la evolución. Cambios lentos a través de acumuladas mutaciones a largo periodo de tiempo. Pero en realidad, esto, gradualismo, no está confirmado por el registro fósil, porque todos los Phylum están ahí desde el principio, simultáneamente, sí. Eso te hace que rasques tu cabeza. Entonces, ¿cómo explicas eso? Bueno, se te ocurre una solución que se llama equilibrio puntuado. Eso significa que obviamente debe haber habido un tiempo de ningún cambio, de equilibrio. Y luego, ¡boom!, puntuó. Rápido cambio, repentino, tan rápido que no puedes detectar la transición en el registro fósil. ¿Por qué tendrían que hacer eso? Porque no pueden explicar por qué todo está ahí simultáneamente y por qué no hay transiciones. Sí. ¿Por qué no tienen un eslabón perdido? No puedes encontrar eso, correcto. Entonces, sabiendo que esto es un problema en el registro fósil, los científicos han inventado el equilibrio puntuado. Significa muchos grandes Big Bangs, gran explosión. Sí, y Stephen J. Gould es quien tuvo la idea de explicar la falta de fósil intermediarios, para explicar el hecho de que están todos ahí al mismo tiempo. Así que, Martín, si tienen que postular algo como el equilibrio postulado, entonces están ahí admitiendo que el registro fósil no confirma el gradualismo. Definitivamente, tienen que. Ok, ahora yo mismo era un evolucionista. Y yo era un equilibrista puntuado. ¿Por qué? Porque no podías explicar la otra parte. No había otra opción. Si quieres seguir siendo un evolucionista, tuve que convertirme en un equilibrio puntuado. Ok.
Entonces el equilibrio puntuado, eso es divertido. No cortes eso, por favor, Martín. Equilibristas puntuados. Se me hace que ya lo capté. Ok, ya lo dije bien. Ok, entonces ellos piensan que los humanos también fueron creados de esa manera, puntuados. De repente estaban ahí, sí. Pero los intermediarios no está ahí, porque no pueden encontrar el eslabón perdido. Correcto, no está ahí. Así que este es todo el punto, Martín. Ahora, tengo otra pregunta para ti. Equilibrio puntuado está ahí, porque todo está en el fósil registro. ¿Cuál es la diferencia innata entre el equilibrio puntuado y la creación? No creo que hay una. Lo único que es diferente es que uno tiene un Dios y que el otro no tiene un Dios. Iba a decir que uno es creador, uno es criado y el otro es por casualidad, correcto. Así que, queriendo negar al creador, tenía que ser un equilibrio puntuado. En realidad es un oxímoron, porque tienes que tener la misma fe. Ajá. Así que puntuado equilibrio tiene fe en la evolución rápida. Tan rápida que todo está ahí al mismo tiempo. Wow, exactamente. Tremendo. Dios creó todo. Martín, no hay lugar para un pie divino, un sexto pie en la puerta. ¿Entiendes el problema? Bien. Entonces nosotros estamos en el asunto de exponer los mensajes de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, el mensaje del primer ángel se trata de adorar. Adorar a aquel que hizo. ¿Es esto un sistema de adoración? Definitivamente, oh sí. Entonces, ¿qué estás adorando? Estás adorando aquí el poder inherente de la naturaleza para producir un milagro. Todo está ahí al mismo tiempo. Así que has reemplazado a tu Dios, has reemplazado a Dios el Creador con la Madre Tierra. Has reemplazado con la Madre Tierra o la Madre Naturaleza. Entonces, un hecho real, que si eres un equilibrista puntuado, eres un adorador de Gaia, de la Madre Tierra. Simplemente no quieres darle ese nombre. Y esa es la más lógica de las creencias de evolución, porque no puedes explicar el gradualismo. Correcto. Porque no nace en el registro fósil. Y el mismo Darwin admitió que esto es la falla en su teoría. Y para eludir el error, tienes el equilibrio puntuado. Ahora, esa es la manera que es. Pasemos a otras preguntas. Si la selección natural funciona al nivel del fenotipo y no el nivel del tipo de nota G, entonces ¿cómo evolucionaron los genes? La mitosis, la meiosis con sus intricados y altamente precisos mecanismos de transferencia de genes. Tendría que ser por al azar. Ahora, eso es mucho que decir. Tengo que desempacarlo. Lo vamos a desempacar con gráficas, con imágenes. Pero hablemos de esto. Eso fue definitivamente una de las preguntas que puse en la pizarra. Porque la evolución de necesidad tiene que trabajar con lo que está físicamente presente. La supervivencia del más apto. Los dos que estás comparando, el que no estará tan en forma y el que está en forma, tienen que estar físicamente ahí, exactamente. Ese no puede uno no puede faltar, correcto. Así que si están físicamente ahí, la pregunta obvia es, ¿cómo llegaron ahí? ¿Estás conmigo? Sí, lo desglosaremos ahora un poco más. Así que el fenotipo es lo que está físicamente ahí. Lo puedes ver. Así que Martín, si tengo que explicar tu fenotipo, ahora daría una descripción de cómo eres. Porque
Como soy un travieso, no voy a hacer eso. Porque tendría que ver algo con mi cabello. Probablemente. Tremendos. Ahora, si tuvieras que dar uno sobre mí, entonces también podrías hablar sobre mi cabello. El hecho del asunto es que estoy aquí, pero no porque soy mayor, probablemente no pueda correr tan rápido como tú, pero en mis tiempos jóvenes, si yo tuviera la misma edad, probablemente podría correr más rápido que tú, porque tengo piernas más largas, ¿correcto? Eso es. Así que en una situación de escape, en la selva africana, probablemente te dejaría atrás. Sí, tú serías la comida. Yo hubiera sido la comida del más apto, y tú hubieras sido el más apto, y yo no hubiera sobrevivido. Entonces, ¿qué determina tu fenotipo? Tus genes. Ajá. Tus genes determinan tu fenotipo. Pero los genes son como información que se transfiere a tu fenotipo. Pero la evolución no puede hacer nada con tu genotipo. Solo puede probar la habilidad de lo que en realidad es el resultado de ti. ¿Tú puedes correr más rápido que yo? Esa es la pregunta. Pero eso también puedes ver de acuerdo con el fenotipo. Sí, así que cuando se trata de la presión selectiva, sea lo que sea, llamémoslo los cambios climáticos, la presión selectiva, ahora se está calentando más. ¿Ok? ¿Correcto? Y una criatura se está sobrecalentando porque tiene una pelusa pesada y la otra tiene pelaje más corto. Esa es una diferencia fenotípica, la que es más probable, y para sobrevivir la ola de calor es el que tiene el pelaje más corto y puede deshacerse del calor más fácilmente, ¿correcto? Ok, entonces esa es una manera de lidiar con eso. Ese es el fenotipo. Los genes, ¿cómo surgieron a la existencia? La selección natural no puede trabajar con letras y números porque aún no están produciendo nada. Las letras y los números surgieron por casualidad. Por lo que la conclusión es que la selección natural solo funciona al nivel del fenotipo, no al nivel del genotipo. Entonces, ¿cómo es que surgió el genotipo, que solo puede ser probada en cuanto a su adecuación una vez que ha producido el fenotipo? ¿Cómo se originaron? ¿O qué pasa con los procesos para transferir los genes a la próxima generación? O multiplicar las células, que es la mitosis. O el proceso para llevarlo a la próxima generación, que es la meiosis. Con todos sus mecanismos altamente intricados de transferencia de genes, ¿cómo llegaron a existir? Es como dijiste, es por casualidad. Así que tendría que ser por coincidencia al azar. Algo por casualidad funcionó y produjo un fenotipo viable. Un gen nunca puede hacerlo. Para convertirte a ti en un fenotipo viable se necesitan millones y millones de genes. Exactamente. Ok. Así que nos estamos moviendo fuertemente hacia el reino de la fe cuando se trata de esto. Exactamente. Es lo que iba a decir. Quiero decir, es una religión. Tienes que tener fe para creer que es por casualidad, ¿correcto? Ahora, número 7, el proceso de cruzar durante meiosis. Eso es cuando los genes actualmente transfieren información. Pero esa información primero debe producir descendencia antes de que pueda probarse. La selección natural solo entra en juego cuando la cosa está realmente ahí. Ahora estamos jugando con números aquí. Entonces, ¿cómo surgió ese mecanismo tan sofisticado que requiere una precisión tan absoluta? ¿Cómo fue que surgió? Así que, ¿cómo fue que la selección natural surgió si solo es operativa a nivel del fenotipo? La respuesta es por casualidad, sí. Ahora se está convirtiendo en una fe. Por eso lo que digo es por fe.
Ahora, cuando llegué a este punto en la discusión, uno de esos estudiantes se puso de pie y dijo, entonces me estás diciendo que esto es en realidad una religión y que me engañaron para renunciar mi religión. Y esto creó el estallido de ira. Solo una nota al margen. ¿Sabías si ese estudiante alguna vez volvió a fe? Ese estudiante, en realidad, estaba, sin que yo supiera, sin saber que existían, era un adventista. ¡Wow! Y años después, recibí un mensaje de que esta persona había oído que yo, que era un profesor, había cambiado mi opinión sobre evolución y ella no podía creerlo. Creo que en realidad está casada con un pastor. ¡Oh, wow! Así que podría disculparme con ella por mi mala educación. ¡Wow! Creo que hubo personas que, según su testimonio, que apreciarían esta respuesta. Sí, wow. Así que la siguiente pregunta que también tengo es cómo podemos explicar la evolución de dos sexos con diferencias anatómicas compatibles, cuando solo el resultado de la unión aumentó la diversidad en niños. Está sujeto a la selección, pero no a la causa. Déjame decirte, Martín, para que la selección natural tenga algo con lo que trabajar, debe haber variedad. Sí. Ahora, hemos visto que la selección natural, en realidad, reduce la variedad. Sí. Entonces, es un mecanismo que hace cada vez menos. Así que, ¿cómo vamos a alimentar su hambre de variedad? ¿Estás conmigo? Sí, eso es. Así que, los evolucionistas tienen una explicación. Ellos dicen, el hecho de que hay transferencia de genes entre un hombre y una mujer producen variedad masiva. Y esa variedad debe entonces ponerse en fenotipos, en crías diferentes. Así que si tienes hijos, que no todos se ven exactamente iguales, hay variedad, porque hay este intercambio de material genético. Pero no explica de dónde vienen los dos sexos para producir la variedad en el primer lugar. Tampoco explica la absoluta complejidad del mecanismo que se requiere para producir la descendencia en los dos sexos. Esos dos pueden producir algo. Correcto. Ni tampoco explica por qué hay tal diferencia anatómica entre un hombre y una hembra para lograr esto en el primer lugar. Tampoco explica cómo estas diversas células se unen para producir una variedad en descendencia mediante la unión de un germen masculino y femenino que ahora tiene que mezclar su información genética y luego todavía cortarla y cambiarla para la próxima generación y luego producir un fenotipo que eventualmente estará sujeta a la selección natural. Todo tuvo que ocurrir por casualidad. Exactamente. Es imposible explicar esto de cualquier otra manera. ¿Ok? Y Dios dijo que creó hombre y mujer. Punto. Eso es. Ahora, ¿qué creó al hombre y la mujer en el escenario evolutivo? Casualidad. Ajá. ¿Es fe? Sí, por supuesto, tiene que ser, porque no puedes probarlo. Sí, es una religión. Sí, es una religión. Pero es la único que realmente explica de dónde proviene la variedad que necesitas para alimentar a esta bestia hambrienta llamada selección natural. ¿Acaso no es triste que esto es la narrativa que se le está enseñando a todo el mundo? Sí. Ahora, si miras eso y te das cuenta de que Dios creó al hombre y a la mujer, no quiero ir ahí, pero ¿qué hace al movimiento de woke, de despertar? Entonces tú puedes pensar lo que eres, exactamente, pero no vayamos ahí. No es parte de esta discusión. Así que Martín,
Hay otros problemas con el escenario evolutivo. Número uno, tienes que postular de dónde vino la materia, porque eres un ser físico. ¿Correcto? Sí. Y solamente lo toman por sentado que todo está ahí. Pero ¿de dónde vino el Big Bang? Bueno, hablaremos de eso. Así que tienes que postular el origen de la materia. ¿De dónde viene? No solo se queda con la evolución de un tipo de animal a otro, transciende todas las ciencias. Ahora, ¿cuántos artículos de revistas debe haber en el mundo para cubrir todos esos aspectos? Millones. Y todos son postulados. Así que estamos buscando materia oscura porque tenemos que postular que está ahí. Ok. Incluso si no lo encuentras, ¿correcto? Perdón. Así que el origen de la materia, ¿de dónde vino? Origen del código genético. Estos tienen que ser ocurrencias fortuitas masivas que simplemente proporcionan todo lo que necesitas. Esto proporciona la materia para todo lo que se usa en la vida física. Esto proporciona la variabilidad genética, el código de la genética. El código genético une el asunto para obtener algo que realmente que existe. Sí. Luego también tiene que explicar algo que los científicos llaman complejidad irreducible. Complejidad irreducible significa que eso, cualquier cosa de lo que estás hablando, no podía haber evolucionado con el tiempo. Porque la cosa es muy compleja y solo funciona si todo se junta al mismo tiempo. Y todo tiene que estar ahí para que opere. Veremos un ejemplo. Así que es irreductiblemente complejo. Tomas un componente fuera. Si tomas mi reloj y le arranco una de las ruedas y la tiro, mi reloj no funciona porque necesita esa pieza. Pero también necesita todas las demás piezas que están en el reloj. Y si saco alguno de ellas, mi reloj no va a funcionar. Es irreductiblemente complejo. Lo que sea que está ahí, debe de estar ahí. Así que entonces, algunas de las cosas irreductibles complejas, ¿cómo evolucionaron? Porque no puedo crear mi reloj de forma incremental. No puedo lanzar un engranaje ahí, y luego otro, hasta que haya arrojado todas las piezas necesarias para mi reloj sobre la mesa. ¿Cómo se va a armar si no hay un diseñador? Exactamente. Es exacto, todo suelto en todas formas y no puedes corregirlo. Pero el problema, Martín, es que no podemos permitirnos un diseñador. Así que tienes que pensar en algo para esto. El diseñador tiene que irse. No hay un lugar para un pie divino en la puerta, es lo que dicen. Y son evolucionistas que creen en la complejidad irreductible sin creer en un diseñador. Su diseñador debe llamarse casualidad. Entonces su fe, su Dios es casualidad, es una religión. Por no hablar del diluvio universal del que habla la Biblia, tenemos que analizar algunos de estos temas. Así que esto solo fue la introducción, Martín. Bueno, estoy seguro de que la gente tendrá hambre de ver qué viene enseguida. Así que básicamente, Martín, lo que estamos diciendo es que cualquier de estos temas, si deseas eliminar a Dios de la ecuación, entonces se está moviendo hacia el ámbito de la fe. Eso es. No hay otra manera, no hay otra manera. Y luego tienes una religión basada en la fe que se llama ciencia. Y está en oposición a lo que la palabra dice. Tiene que ser, porque no puede sobrevivir. Así que si quiere casar lo que la palabra dice consigo mismo, llámese evolución teísta, entonces tienes una mezcla de verdad y suposición. ¿Qué sería error?
Ok, veamos el origen de la materia y luego continuaremos nuestra discusión en otro episodio. Sí, para que podamos obtener la imagen completa, exactamente, que podamos armar este rompecabezas. Ok, veamos el origen de la materia. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde viene la materia? Él habló y se mantuvo firme. Sí, entonces la voz de Dios, por la palabra del Señor, fueron creados los cielos y la tierra. Así que habló y se mantuvo firme. Y es por eso, esa palabra, que vives, no solo por pan, correcto. Ahora, ¿a quién se le ocurrió la idea de un Big Bang? Eran los jesuitas, Martín. Los jesuitas. Los jesuitas que llamaron a la Biblia, particularmente esta versión, que es la Reina Valera, la llamaron el veneno de la aspa, la cola, como la serpiente de Moisés, y sacarlo, deshacerte de él. Pues no lo han deshecho, pero están esforzándose mucho a nivel de aprendizaje contra aprendizaje, que son las universidades. Ahora vamos a ver qué tan inteligentes son los científicos y cómo se les ocurre una respuesta a esto. Bueno, aquí hay un físico y su nombre es Lawrence Krauss. Es un físico cuántico, ¿ok? Ahora la física cuántica es realmente muy interesante porque mezcla el misticismo con la realidad. Ok, en realidad es una mezcla de religión y ciencia. Sí, porque no tiene otra opción. Porque hay cosas que son tan inexplicables que requieren una respuesta mística. Y por eso se dieron un nombre que suena muy inteligente. Sí. Entonces veamos un artículo que publicó en 2010. Y es la base del origen de todo. ¿Cómo obtener algo, el universo, de la nada? ¿Suena familiar? Sí. Dios creó todo de la nada. La física cuántica viene con exactamente la misma solución. Así que cuando marchamos hacia atrás, a través de la flecha del tiempo, llegamos al punto desde el cual todo comenzó. El punto que la ciencia moderna llama el Big Bang. Los jesuitas cuñaron esa frase. Los científicos tienen una comprensión maravillosa. Realmente suena muy científico. Y estoy seguro de que hay miles de artículos, revistas, para fundamentar lo que está diciendo. Los científicos tienen una comprensión maravillosa de lo que sucedió así 1.000 millonésima de segundo después del Big Bang. Esto, por supuesto, solo plantea la pregunta de qué sucedió antes del Big Bang. Pero sabemos, tenemos una comprensión maravillosa de lo que sucedió 1.000 millonésima del millonésimo de segundo después del Big Bang. Pero antes de eso, debemos tener fe. Veamos lo que él dice. Físico Lawrence Krauss demuestra que la respuesta no es nada. Y que bajo nuestra comprensión actual de la física y contrario a la lógica tradicional, no solo es probable que obtengamos algo de la nada, es absolutamente inevitable. Esta es la posición de la ciencia moderna. Todo fue creado de nada. Y nosotros tenemos una comprensión maravillosa de lo que sucedió 1.000 millonésima de segundo, cuando nada explotó. Es decir, todo. Todo lo que ves hoy en día, lo estudiamos y lo explicamos y usamos la teoría de evolución como la discutimos aquí. Y sabemos cómo se ve ahora, pero ¿en qué consistió antes de eso? Nada. Nada, sí. Puedo preguntarte, como alguien que no está en este campo,
Tú fuiste educado en libros y edición y contabilidad y cosas por el estilo. Si tuviera que hacer algo de contabilidad de lo que sucedió, una bellésima de un billésimo antes de que nada explotó, ¿qué concluirás que estaría ahí cuando nada explotó? Nada. Sí, nada. Nada, exactamente. Pero en realidad tenemos todo, por lo que tu contabilidad solo comienza una vez que todo ha explotado. Esto no equilibra, por lo que nada explotó y creó todo. ¿Eso es fe? Por supuesto. ¿Cuánta fe necesitas para creer que es absolutamente inevitable que nada explotó y creó todo? Tienes que tener 100% fe. ¿Ok? ¿Qué excluye? A Dios. Dios. Volvemos a ese punto cada vez. Así que Martín, si miramos el universo y miramos las vastas nubes de polvo, todos vinieron de nada. Y estas vastas nubes de nada se expandieron en todo. Y si tuvieras una explosión, todo saldría centralmente desde un punto central. Así que dicen que el universo se está expandiendo porque explotó. Entonces, en algún momento, volverá sobre sí mismo debido a lo que llaman gravedad. O implosionaría. Correcto. Ahora, aquí tenemos un gran problema. Las fuerzas de la gravedad nunca podrán reunir todo de nuevo sobre sí mismo, porque nunca colapsarán. Entonces, ¿cómo obtienes cosas como estrellas? Y si nada explotó, entonces básicamente no tienes nada. Pero en realidad no tienes nada. Tienen protones, que es la partícula más pequeña en el átomo de hidrógeno. Tienes protones. ¿Y de dónde vienen los protones? Si los rompes, consisten en quarks. Sí. Y hay 3 quarks. Ahora, solo pueden existir en grupos de 3. Si quitas uno, entonces los otros 2 de repente tendrán otro. ¿De dónde salió? De la nada. Y el que era 1 tendría otros 2 adjuntos. Porque nunca puede existir como 1. Tiene que existir como 3. ¡Wow! Por lo que todo tiene que repentinamente surgir de la nada. Porque se requiere que sea algo. ¡Wow! Bueno, eso me hace pensar en algo más. Que estos solo pueden ser 3 todo el tiempo, sí. Pero no vayas ahí, Martín. Vas a crear controversia. Eres un tipo muy controvertido, ¿sabes, Martín? Pero toda la idea que todo se fusionó en estrellas. ¿Se dan cuenta que no puedes hacer que se fusionen en estrellas? Porque si yo reviento un globo y el gas se disipa, ¿cuál es la probabilidad de que puedas conseguir la gravedad de vuelta a un globo? 0. Pero tienen que postular eso. No solo eso, tienen que consolar sobre sí mismo y crear una estrella. Y tienen que tener una fusión nuclear dentro de la estrella para que solo con gas y protones puedan empujarlos juntos y hacer todos los demás átomos que necesitan para hacer la vida. Pero luego tienen que entrar en el medio ambiente. Entonces que esa estrella tiene que explotar en una supernova para crear todo el otro material que se necesita para la vida. Y una vez que se ha acumulado suficiente de eso, entonces finalmente obtienes el planeta Tierra. Y luego tienes las condiciones adecuadas y puedes hacer que la vida evolucione en el planeta Tierra. Porque tienes que explicar de la nada, explotando y creando todo, cómo obtienes de nada para hacer tú. ¿Es una religión? Pregunta. Creo que es una religión difícil, pero es una religión, sí. Así que esta es la teoría del Big Bang. Opuesto a eso, ahora solo tienes el asunto, materia. Todavía tienes que transformar la materia, que vino de nada, a algo.
Y luego tienes que comenzar el proceso evolutivo para que puedas crear la filosofía que piensa en cómo nada explotó y creó todo. Y el mundo entero está lleno de filósofos, exactamente. Y lo llaman ciencia. Y todo el mundo se le está enseñando esto. Creo que si recuerdo correcto, fue un comentario de alguien que mencionó que hubo un Big Bang, pero fue cuando Dios habló. Tienes razón, Dios habló y hubo un Big Bang, gran explosión, y todo estaba ahí, sin forma y vacío. Y luego Dios lo ordenó. Solo el hecho de que Dios lo ordenó es contrario a las leyes de la termodinámica, porque la termodinámica dice que todo se deteriora a partir de un sistema de orden al desorden. Eso es una ley constante. Y la evolución tiene que violar esa ley. Entonces, dentro de esa ley, crean bolsas de orden para eludir la ley. Martín, este es un tema muy profundo y podemos seguir discutiendo esto por siglos de los siglos. Creo que deberíamos tomar un breve descanso aquí y luego regresar y mirar el otro lado de la historia. ¿Qué dices? Creo que será increíble. Creo que hay mucho que la gente puede estudiar por sí misma de este episodio, y continuaremos de nuevo en la próxima. Sí, continuemos en la próxima. Oremos. Padre Celestial, nos enfrentamos a diferentes sistemas religiosos en el mundo. Y la ciencia, particularmente ciertos aspectos de la ciencia, califica la religión. Y tenemos que elegir este día a quién serviremos. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, no solo mirando la ciencia, sino también todas las demás evidencias, pruebas también. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Alerta adventista.